Muy buenos días a todos. Bienvenidos aquí a la serie del Tribunal de la Cultura Mexicana. Qué gusto que nos acompañen. Y sobre todo en este ciclo que realmente es un privilegio, porque estamos teniendo aquí a nuestras estrellas, bueno, títulos se titulan Mexicanos Destacados. Creo que de verdad no se puede aplicar mejor en un caso como el de Marco Antonio Campos. A pesar de, bueno, su juventud, sí, porque yo tengo joven, más joven que yo, entonces, a pesar de su juventud, es uno de los grandes poetas mexicanos. Pero además de dar su labor como poeta, que hace muy notable, es un hombre de muchísimos, también le asombra todo lo que puede hacer Marco Antonio, porque además de todo, fíjense, ha sido traductor, narrador, ensayista, cronista. Tiene unos libros de crónicas maravillosos, que yo como cronista, bueno, ha hecho toda una compilación de textos de los mejores cronistas mexicanos a lo largo del siglo XIX. Es una obra de verdad extraordinaria. Ha sido también, fíjense una cosa muy interesante, él ha sido editor y ha promovido muchísimo la publicación de poesía, que se dice mucho que la poesía, que no se vende, que la poesía no se hace. Sin embargo, él ha promovido muchísimo la poesía a través de diferentes instituciones. Él, bueno, es abogado. No, yo también. Los dos somos abogados vergonzantes. Yo me dedicaba a la historia, era la poesía, era la literatura, ya. Tú también a la historia, de alguna manera, pero ni modo, no hay nadie perfecto. Bueno, hay que pensar que los antiguos, fíjate, todos los poetas anteriores, los cronistas de siglos pasados, pues eran abogados, porque no existían las carreras de historiador ni de letra. Sí, López Velarde, Manuel José. Así es. Bueno, Marco Antonio estudió en la UNAM, es un universitario y actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿verdad?, de la UNAM. Él ha impartido cursos en universidades como la de Jerusalén, ha dado cursos en Italia, en Austria, bueno, por todo el mundo. De verdad es una de nuestras grandes glorias que ha llevado la poesía mexicana por todo el mundo. Y fíjense, desde 1999 organiza el Encuentro de Poetas del Mundo Latino. Ese es un evento maravilloso que se lleva a cabo en Aguascalientes. Siempre está en Aguascalientes, ¿verdad? Ahora es en Morelia. Ay, qué bueno. Y según los cambios de regímenes que hay, con este se puede tratar, con este no, bueno, vamos para acá. Este evento se organiza conjuntamente con el Seminario de Cultura Mexicana. Apoya este evento y yo le quiero estar una vez ahí. De verdad es emocionantísimo porque vienen poetas de toda Latinoamérica, de España. Entonces es realmente un encuentro de poesía muy, muy emocionante, de enorme importancia y trascendencia. También ha sido un gran traductor. Fíjense, ha traducido a Baudelaire, a Rimbaud, a Gastón Mirón, bueno, muchísimos. Pues es una lista enorme, Emilio Foucault, en fin. O sea que tenemos aquí uno de veras de los grandes poetas, traductores y editores. Yo también quiero destacar ese aspecto, Marco Antonio, que haya propulsado tanto la publicación de poesía. Y bueno, ya, bueno, parte de lo que va a hablar hoy, estoy curiosísima de tu plática, porque fíjense, el tema es fascinante. Va a hablar de Saturnino Herrán, que es un pintor, como ustedes saben, ¿no?, extraordinario, bueno, a mí me fascina Saturnino Herrán, y Ramón López Velarde, el poeta. Una amistad dolorosa. Estoy curiosísima por oír tu plática, Marco Antonio, como estoy viendo ustedes también. Pues bienvenido, Marco Antonio, y muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para mí. Pues, son de esas parejas de hermanos, y como entre los hermanos también suelen pelearse mucho entre ellos, digamos. Fueron de ese grupo, como lo iré viendo en la conferencia, los dos más dotados de esa generación. Y los dos murieron muy jóvenes también. No sé si, como se dice, los elegidos de los dioses mueren jóvenes, pero hay una enorme injusticia en eso.
quise que se pusiera, no sé si se puso, a eso. Es que durante mucho tiempo es un dibujo a lápiz, un retrato a lápiz de Saturnino Herrán de López Velarde. No sabíamos que existía. Yo incluso en las conferencias hablaba de que el hermano entrañable era el único que no tenía retrato de López Velarde, porque lo tenía Pedro de Alba, lo tenían varios pintores, lo tenían amigos, y resultó una cosa muy rara. O sea, Vicente Quirarte de pronto, bueno, yo había dicho esta conferencia en Aguascalientes y me escribió el nieto de Saturnino y me dijo que si le podía mandar la conferencia. Tiene mucha resonancia eso. Y se le mandó la conferencia muy discretamente, como alusión, no sé por qué no me lo dijo directamente. Yo creía que los tres eran saturninos: el pintor, el hijo, que fue también un hombre ilustre, incluso director de la carrera de química, y por eso yo creía que era doctor, que era médico, y era doctor en química. Y el nieto, entonces el hijo se llamaba José Francisco, y luego vi todo el currículum del padre, que también era muy impresionante en su materia. Trabajó incluso en una de las épocas más difíciles, pero también de mayores retos de la universidad, que era la de Javier Barrosier. Pero nunca me habló de este retrato. Entonces una vez me manda Vicente Quirarte, que yo no sabía que era amigo del nieto, me manda este retrato, dice: con la venia de Saturnino Nieto, les mando a ti y a Francisco Hernández, gran poeta de mi generación, el retrato de López Velarde. ¿Por qué, si lo tenía y era tan importante, no lo divulgaron? ¿Sí? No lo sé. O sea, han pasado 100 años de la muerte de Saturnino y por primera vez veo esto. Está encuadrado, ahí sacaron, está enmarcado y lo tiene él. No sé si lo vaya a sacar ahora para la exposición del centenario, que se cumple el 8 de octubre, pero me hizo modificar 2 párrafos de mi conferencia. Como se sabe, la casa estudio de Saturnino Herrán en la calle Mesones era lugar de tertulia de los amigos. Pedro de Alba, uno de los del primer círculo, siempre, como ustedes saben, como en el caso de Paz también, que hay un primer círculo y después hay segundo, tercer círculo de amistades, digamos, ¿sí? Y no tienen por qué ser los más importantes. Regularmente hay 2 o 3, pero los demás son amigos que se dedican a algo, al arte, pero que no les cuellan tanto. Pedro de Alba, doctor médico de la generación de Ramón, decía que Ramón y él visitaban al pintor casi a diario, o aún a diario. En una interesante aproximación crítica apunta que en el friso de la suave patria hay una influencia pictórica de los cuadros de asuntos indígenas de Saturnino. En su estudio, ambos vieron pintar a Saturnino la leyenda de los volcanes, la ofrenda, el rebozo, y desde que lo empezó en 1914, nuestros dioses, que Saturnino aún en 1918 seguía trabajando hasta donde le dio el alma. Es decir, en alguna vía
el friso en verso de la suave patria tenía su equivalencia con el inacabado friso mural nuestros dioses. Tal vez nuestros dioses y la suave patria son los ejemplos más ambiciosos del arte criollo que López Velarde ponderaba y que ambos en su arte practicaban. Pedro de Alba resaltaba la sorprendente capacidad de Saturnino Herrán de abstracción imaginativa y desdoblamiento mental, pues podía charlar y hasta discutir acaloradamente al mismo tiempo que pintaba y componía sus cuadros. Más sorprendente aún si se toma en cuenta la exactitud de la pincelada. A 2 puertas de la casa de Herrán estaba el consultorio médico de Pedro de Alba. Sería quizás 1914. En ese consultorio ayuno de clientela escribió en una semblanza el joven doctor Pedro de Alba: se daban cita a mis amigos y en vista de que se veía desierto, me propuse tomar la revancha organizando lecturas literarias y ofreciendo reuniones sociales con la presencia de gloriosas amistades hechas en el Club Flor de Lis, ya se imaginan, las gloriosas amistades, que cada quincena daba bailes en la sala Bucareli. En esa época vivíamos en las garras del eslobismo, les llamábamos tés a nuestras fiestas vespertinas. En una de esas reuniones, una tarde de otoño, Pedro de Alba invitó a López Velarde y a Saturnino Herrán exprofeso para que el crítico teatral zacatecano Jesús B. González, alias Bufalmaco, así se firmaba como seudónimo en sus crónicas, los conociera. A Ramón le simpatizó el espabilado comportamiento social de González. Entre tanto, Saturnino Herrán ensayaba sus agudas ironías, arte en el que era maestro. Yo creo que esa era una de las causas, en serio, discreto, también con mucho humor, López Velarde de pronto no aguantaba mucho las bromas, como decimos nosotros, pesadas. Jesús B. González se incorporaría pronto a las reuniones en casa de Herrán y en el despacho de aquel gran señor que se llamaba Ignacio Gastelum, situado en la calle de 5 de Mayo. Herrán fue siempre el hermano del alma de López Velarde, como se ha dicho. Si nos confiamos a una carta que el joven zacatecano responde fraternalmente a Pedro de Alba el 26 de abril de 1916, diciéndole que lamenta que se encuentre lejos, como lamentaría la ausencia de cualquier amigo. Pedro de Alba estaba de regreso entonces en Aguascalientes, donde ambos habían estudiado la preparatoria, y López Velarde en la carta añade en alto elogio: en nuestro grupo hay inteligentes, hay ingeniosos, hay maduros, ciertamente, mas sin lisonja, ninguno forma pareja conmigo tan bien como usted, querido doctor. Siente lo que yo siento y comprende todo lo que yo comprendo.
Vivimos la misma vida incalculable, rabiosa, demoníaca y por el contrario, leve como un giro de mariposa y llena de episodios cristalinos. Nuestros amigos, descontando a Herrán, son hombres de una pieza sin contradicciones amargas, sin anatomía absurda. Colegimos dos cosas. En esos años, López Velarde, a quien consideraba el mejor amigo, a quien le unía una sólida fraternidad, era Pedro de Alba, afecto que venía desde los años adolescentes de Aguascalientes entre 1902 y 1907. La segunda, o paradoja, a quien consideraba el más insoportable, con quien tenía menos coincidencias, es con Saturnino Herrán, a quien van aludidas las severas acusaciones de contradicciones amargas y anatomía absurda. Pero un momento, eso es una interpretación mía. El mejor conocedor de López Velarde, Alfonso García Morales, dice, me escribe cuando le mandé este ensayo, que se podría interpretar de manera diferente o contraria. Es decir, que exceptuando a ellos tres, a López Velarde, a Saturnino y a Pedro de Alba, los demás amigos tienen una psicología más simple. López Velarde se identifica con Herrán, quien es, como él, complejo y contradictorio. Hasta aquí la cita de García Morales. Sin embargo, lo que dice de Pedro de Alba, que con nadie hace mejor pareja, que es el mejor amigo, pues por lo menos en eso es indiscutible, porque siempre se han visto como los mejores amigos a Herrán y a López Velarde. Puede ser, pero después. Nótese que para abril de 1916 ya habían pasado más de 2 años de la llegada del jerezano a Ciudad de México, pero ambos, Saturnino y él, se conocían desde 1912 en la primera residencia o en el primer paso de Ramón en nuestra gran urbe. Sin embargo, no está de más recordar que en enero de ese año, de 1916, salió el primer libro de López Velarde, La sangre devota, y la ilustración de portada es de Saturnino Herrán. El hijo de Saturnino Herrán se llamaba José Francisco y el nieto igual que el abuelo. El hijo, como hemos dicho, era Quim. En aquel decenio de los 10, como la causa del deceso del pintor, solo se habló de una enfermedad del esófago que no le permitía digerir alimentos. Se suponía que era una hernia, así se dijo. El nieto de Herrán destacó en una entrevista televisiva, sin embargo, que se trataba de un cáncer. Es posible. Si a partir más o menos de 1915 y 1918, vemos fotografías de Saturnino Herrán, quien vivía con su esposa y su hijo, con un poco menos o un poco más que el pan de cada día, advertimos una figura cada vez más menguada. Algo de la enfermedad, me doy por creer, cooperaría en la acritud irónica del carácter. Como bien se ha dicho, 2 zacatecanos, López Velarde y Manuel M. Ponce, aunque Manuel M. Ponce llegó a los 8 años a Aguascalientes, y un aguascalentense, López Velarde y Manuel M. Ponce, y un aguascalentense, Saturnino Herrán, llevaron a su obra eso que López Velarde
llamó el arte criollo una combinación mestiza de lo español, lo morisco y lo azteca. Es curioso, para López Velarde, el pasado prehispánico lo único que menciona es lo azteca. O sea, nunca menciona a los purépechas, nunca menciona a los zapotecas, no menciona a los totonacas, a los totonacos, a los mayas, y menos todas las ramificaciones de los mayas. Bien, sin embargo, en las 2 primeras décadas del siglo XX, los pintores habían despertado a lo mexicano y se sentían atraídos incipientemente al muralismo. Estaba el doctor Atl con su fulgor didáctico, estaba el catalán Antonio Fabrés, quien entre 1902 y 1907 dirigió entre nosotros la sección de pintura de la Academia de Bellas Artes. Está, como ustedes saben, en la Academia de San Carlos. Y estaban ahí estudiando Herrán, y tenía como compañeros en la academia, entre otros, a Diego Rivera, a Roberto Montenegro y a José Clemente Orozco. En la página 18 de su autobiografía, José Clemente Orozco habla así de la institución. En la academia había modelos gratis, tarde y noche, había materiales para pintar, había una soberbia colección de obras de maestros antiguos, había una gran biblioteca de libros de arte, había buenos maestros de pintura, de anatomía, de historia del arte, de perspectiva y sobre todo había un entusiasmo sin igual. ¿Qué más podía desearse? Esa era la academia en la que estudió y fue maestro Saturnino. Él, que nunca conoció los museos de arte europeos, al menos podía ver en vivo cuadros magistrales y tenía a la mano en los libros de arte la tradición de la pintura. O mejor explicado por el mismo Orozco en su breve autobiografía, quien lo precisa en unas cuantas líneas. Fue entonces cuando los pintores se dieron cuenta cabal del país donde vivían. Saturnino Herrán pintaba ya criollas que él conocía en lugar de las manolas a los Zuluaga, aunque está influido por él. El doctor Atl se fue a vivir al Popocatépetl y yo me lancé a explorar los peores barrios de Ciudad de México. En todas las telas aparecía poco a poco, como una aurora, el paisaje mexicano, y las formas y los colores nos eran familiares. Primer paso, tímido todavía, hacia una liberación de la tiranía extranjera, pero partiendo de una preparación a fondo y de un entrenamiento riguroso. El mismo Orozco dice: la pintura mural se encontró en 1922 la mesa puesta. La idea misma de pintar muros y todas las ideas que iban a constituir la nueva etapa artística, los que le iban a dar vida, ya existían en México y se desarrollaron y definieron de 1900 a 1920, o sea, 20 años. Por supuesto que tales ideas tuvieron su origen en los siglos anteriores, pero adquirieron su forma definitiva durante esas 2 décadas. El muralismo no nació de nada. Orozco había entrado a la academia en 1906. Como Herrán, como Diego Rivera, como Roberto Montenegro, estuvieron años en la escuela, pero nada más lejos que la condición de ellos, que la condición
de un pintor académico. En 1917, Orozco salió a los Estados Unidos. Si acaso percibieron los amigos el declive físico de Herrán, en especial López Velarde, no hay quien lo haya documentado. Sin duda, las cosas cambiaron y la amistad tomó características entrañables. Baste leer los 3 textos de López Velarde referidos al joven pintor aguascalentense en sus prosas El Minutero, que salieron póstumas en 1923, 2 años después de la muerte de López Velarde. Las 3 prosas son El Cofrade de San Miguel, Las Santas Mujeres y Oración Fúnebre. Menos que un texto crítico, El Cofrade de San Miguel es un poema. ¿Sabe por qué es San Miguel? Uno va creyendo que es el arcángel, y resulta que es la iglesia que estaba cerca de Venezuela. Entonces era un desarrapado de esos que levantaba ramos. Menos que un texto crítico, El Cofrade es un poema en prosa donde López Velarde reflexiona entre 2 suertes de Cristos en la tradición de la pintura. En el cuadro, Pese a los reparos, López Velarde termina vencido por la maestría. Al joven zacatecano le gustaban en especial los Cristos en la cruz, dice, sin guardarropa, cuyo cuerpo bendecido irradiaba una dignidad límpida y traslúcida. Quizá en esto el ejemplo por excelencia sea el Cristo de Velázquez. Sin embargo, Ramón López Velarde exceptúa en el caso de Herrán. En el embrollo anímico del Cofrade era preciso un redentor víctima de todo. En el segundo texto, Las Santas Mujeres, López Velarde, dentro de la tragedia de los últimos días del amigo, hace una divertida y afectuosa narración de cómo Saturnino, en el hecho de la tribulación y del luto, aprovecha su condición de enfermo y ruega favores, a la vez cristiana y sensualmente, a mujeres de alta rectitud, quienes cumplen su tarea de una manera humilde y puntual. Aún le pide que le dé una sortija para sentirla a ella, y ella se la da. A otra, a una prima, le solicita abrazos y caricias, y la prima lo abraza y lo acaricia. A una virtuosa y bella dama le insiste que se meta con él bajo las agónicas sábanas, y Herrán no es desairado. Todo esto debe estar un poco exagerado, pero es muy gracioso. Durante esos días, en el sanatorio de Santa María la Ribera, López Velarde conoció a Fe Hermosillo, tal vez su último amor, cuñada del médico Luis Rivero Borrego. Y, como se sabe, los 2 primeros grandes amores de López Velarde, siempre mayorcitas que él, fueron Fuensanta. Y qué bueno que le puso Fuensanta, porque si le pone el nombre de Josefa, no le iba a ayudar mucho. No rima. No, Josefa de los Ríos. Y la otra era Margarita Quijano, que fue una ilustre profesora de la normal. Todos hablan de una mujer muy culta, que una llevaba 8 y la otra llevaba 10 años.
como decía uno de su mentor aguascalentense, Ramón, en una carta, Ramón anda enamorado, ya sabe, de esas que le gustan de él. Pero fue hermosillo, era una muchacha, era una joven, y de muy buena familia, que hubiera sido, además en ese momento López Velarde estaba muy bien colocado, ¿sí? Era el único momento que estuvo bien colocado, en la época de Carranza, porque coincide, porque ni con Madero, porque él fue maderista y apoyó a Madero en San Luis Potosí siendo muy joven, pero de esos potosinos estaba Manuel Aguirre Berlanga, que era el secretario de Gobernación de Carranza. Y el hermano López Velarde tenía un despacho con el hermano de Aguirre Berlanga en Madero 1, donde está la Torre Latinoamericana. Entonces, en ese tiempo, no sé cuántos pisos tendría el edificio, si fuera una casa, no lo sé. Y con otro compañero de San Luis Potosí, ya ves que él estudió en la Universidad de San Luis Potosí, estudió la preparatoria en Aguascalientes y la Universidad de San Luis, igual que Manuel José Otón. Hay incluso una aula López Velarde, una aula Manuel José Otón en lo que era el Instituto Literario y Científico, como se le llamaba entonces, ¿no? O algunos le ponían en los estados de la República Instituto de Ciencias, pero se entendía que era la universidad y que había 3 o 4 carreras, digamos, ¿sí? Y que, como decías, pues, todo el mundo era abogado, porque le quedaba era médico, empezaba desde la ingeniería. La cuestión es que pues era muy buen partido, porque además estaba como abogado y era asesor de Aguirre Berlanga, y tenía que mantener a la familia, porque ahí en la casa de un poeta que ustedes conocen, que está en Jalisco 71, lo que es Álvaro Obregón ahora, que debió horrorizar un poco a López Velarde, que trabajó para Vasconcelos, porque Obregón era el asesino de Carranza, ¿no? Digamos, entonces, y por eso pierde la chamba en Gobernación. Entonces, que le cambien Avenida Jalisco por Avenida Álvaro Obregón, se ha dado un calado. Y curiosamente, a la vueltecita en la calle de Córdoba vivía Margarita Quijano. Y en contraesquina, cuando viene a morir aquí, en contraesquina, justamente en una farmacia, porque el tío era farmacéutico, el cuñado de Fuenzante era farmacéutico y el tío de López Velarde, en contraesquina vivía los últimos meses Fuenzante. Y dice Margarita que nunca la conoció. Bueno, yo creo que se encontraban ahí. Y si llegaban además los amigos de López Velarde a visitar a Fuenzante. Pues alguna vez los habré visto, ustedes qué hacen ahí. Bueno, en fin, es uno de los misterios, de los tantos misterios, que es la clave de la obra de López Velarde. También no solo de la persona, sino de la obra de López Velarde. Entonces conoce ahí, si alguien puede averiguar cuál era el único hospital que había en Santa María la Ribera, porque debe haber sido el único, cómo se llamaba y dónde estaba, sería muy bueno, deberías preguntar. Por cierto, esas se siguen conservando, he visto en sociales, porque cuando uno abre la página de social, de pronto se encuentra un Rivero Borré, ¿sí? Entonces, parece que el Fran Mario se acaba de terminar. Sin duda. Hubiera sido pariente López Velarde. Pariente político, ¿no? Los amigos visitaban a Herrán en el cuarto del sanatorio. Rivero Borré lo operó a Herrán el 2 de octubre de aquel 1918. Murió el martes 8 de ese mes. Se cumplirán 100 años.
Hay dos testimonios dados a Guadalupe Appendini que relacionaron la hora de la muerte de Herrán y las reacciones distintas de Ramón López Velarde. Guadalupe Appendini, nos formamos con los libros de Ida Appendini, ¿no? Que de la hermana. Entonces, esta mujer, que es un encanto, porque todavía vive, en 71, para los 50 años de López Velarde, hizo una serie de entrevistas desde jerezanos, que ya tenían más dislocada la memoria, yo creo que son 50 años después también, pero hay muchas cosas muy interesantes, que a lo mejor unos no se acuerdan bien de lo que hacían, pero son los únicos testimonios, ¿sí? Y entonces, la única entrevista que vio Margarita Quijano se la dio a ella. Ahí sí. Decían que habían traicionado su amor, que lo habían hecho público. Decía Margarita Quijano. Bueno, hay dos testimonios dados a Guadalupe Appendini, el libro está en el fondo, las entrevistas, que relacionan la hora de la muerte de Herrán y las reacciones distintas de Ramón López Velarde. Ambos fueron contados cosa de 50 años después. Uno de su hermano Jesús, fue el compañero de toda la vida. O sea, como ellos eran limitados económicamente, tanto en la casa de Jerez compartieron cuarto, como en Aguascalientes, como después cuando estudiaron en San Luis, Jesús, que parece que era muy simpático, según cuenta, estudió medicina. Él fue el que expide el acta de defunción de Fuensanta. Y ahí es un poco complicado porque habla de nefritis. Luego hay el poema de López Velarde donde dice tose, parece que es tuberculosis, y luego habla, lo que parece más cierto, que tenía una enfermedad cardíaca, pero también si tenía una enfermedad cardíaca, ¿qué tenía que venir a México? ¿Sí? Porque viene casi del nivel del mar a 2.248 metros. Pero en fin, son cosas que no sabemos. Jesús dice, una noche llegó Ramón a la casa, vivíamos en la avenida Jalisco. Estábamos cenando y nos dijo, vengo conmovido, con gran dolor, acabo de ver a Saturnino muy grave. Se sentó Ramón junto a mi madre y después de unos minutos vio el anillo que usaba en la mano derecha y dijo, miren esta manchita roja que estaba muy cerca del anillo. Quiere decir que Saturnino ha muerto. Y violentamente salió de la casa. Efectivamente, a esa hora murió el pintor. Ramón presintió la hora de su fallecimiento. El otro, más creíble, es de María Hermosillo, la hermana de Fe, esposa del médico Rivero Borrell. María precisa que fue durante la madrugada cuando ocurrió el deceso y estaban en una terraza del sanatorio Ramón, Fe, mi esposo y yo. Recuerdo que en esos momentos López Velarde dijo, es inaudito, incalculable. Parece que la palabra incalculable le gustaba mucho. Es inaudito, incalculable. ¿Qué número de concepciones en estos momentos? Unos viven y otros parten. Estas palabras han quedado grabadas en mi mente con gran precisión. Fue un momento inolvidable. Si no son las palabras, deben recoger lo esencial de lo dicho. Los recuerdos sobre los hechos, sobre todo si han pasado 50 años, suelen dislocarse o desgastarse a causa de la continua repetición. Quizá lo que sucedió fue una equivocación de horas. Para Jesús López Velarde, su hermano Ramón presintió la muerte de Herrán a la hora de la cena
y María Hermosillo hizo el apunte que el fallecimiento acaeció en la madrugada. No conozco más testimonios directos, pero si los hechos ocurrieron así, López Velarde, creo deducir, presintió en su casa la muerte de Herrán la noche del 7 de octubre, se encaminó al sanatorio y en la madrugada del 8, mientras conversaba con el médico, con María y con Fe, murió el amigo. La coincidencia de que habla Jesús, de que el presentimiento resultó ser el instante exacto de la muerte, parece detalle efectista. La tercera prosa de López Velarde, escrita sobre Herrán, es la famosa oración fúnebre dicha en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria en el primer aniversario de su muerte, es decir, el miércoles 8 de octubre de 1919. Es un retrato a carta acabada. López Velarde destaca al pintor que, esto es cierto, que no dio jamás ninguna concesión monetaria pese a vivir al día, y acentuó asimismo su vulnerabilidad ante la crítica. Acuérdense que los que son más irónicos y los que atacan más son los que resisten menos la crítica. Luego de comentar López Velarde el fervor del amigo aguascalentense por la Ciudad de México, a la que vio como su verdadera amante, resaltó a nuestra ciudad como millonésima por el dolor y el placer. Aquí no salta millonésima. En los años revolucionarios, Ángeles, habría 1 millón de habitantes en Ciudad de México y 10 en el país, más o menos. Porque te acuerdas que en los años 30, bueno, los que lo recuerdan, si lo veíamos a nuestros papás, había una publicidad que decía sobre la ciudad, 1 millón de gentes no puede equivocarse. Sí. Falta el estudio para saber, luego de que Saturnino Herrán llegó con su madre de Aguascalientes a Ciudad de México en enero de 1903, ¿qué otras partes de la República conoció? Salvo las visitas de trabajo a Teotihuacán o Teotihuacán, en las que dibujó los murales del Templo de la Agricultura, se dice que son los únicos, por lo que puede saberse cómo eran en ese tiempo. No tengo noticias de ninguna otra. Tampoco el hijo de Saturnino. De Ciudad de México, ante todo, Herrán nos dejó en sus cuadros como motivo central a personas, casi siempre de los más menesterosos, y como fondo, iglesias coloniales. En un sugerente ensayo de 1994, que es uno de los prólogos del bello libro de arte que se hizo sobre Saturnino, Carlos Fuentes escribió certeramente: artista de la encrucijada, con todos los recursos, símbolos y conflictos del arte europeo detrás y delante de él, Saturnino Herrán se posa al filo de la navaja entre la decadencia y la decoración. Perfecto. Ni decadente ni decorativo, como era moda en esos años, sino desde entonces y ya un pintor moderno. Herrán es el primer pintor mexicano que pinta como un renacentista, dándole a su labor una intensa actualidad. En momentos nos hace pensar que ha visto muy bien las reproducciones de Rafael y de Velázquez, por ejemplo, en la asombrosa precisión de la línea, la música viva de los colores, la sucesión puntual de los planos y, claro, la equilibrada composición.
La sensualidad, dice López Velarde, fundamenta su obra y es más perceptible en sus modelos femeninos. Más que criollas, incluso si Herrán las tituló así, las jóvenes son visiblemente mestizas. López Velarde resalta también la elegante energía con que interpretó niños, viejos y mujeres, por lo que debe definírsele como un poeta de la figura humana. Es que los viejos, los niños, en la oración hay asimismo un párrafo especialmente emotivo donde habla del enigma de la resurrección y Ramón recuerda a su abuelo Berumen, que repitió evocativamente por cosa de 15 años una línea de una canción luego de quedar viudo. Un día y nada más. Saturnino era una persona con la que López Velarde hubiera querido volver a convivir un día y nada más. He sabido que López Velarde, visiblemente afectado, no pudo en determinado momento seguir la locución fúnebre y la terminó Pedro de Alba. Javier Villaurrutia vio la oración como una verdadera elegía y añadió: ¿en cuántos momentos, en cuántos minutos la elegía de Ramón López Velarde a su amigo no es sino la propia elegía de Ramón López Velarde? Ustedes saben que Tablada sabía todo de pintura, que es conmovedora, verdaderamente conmovedora la relación de Tablada con López Velarde, sobre todo por la diferencia de edad. Por ejemplo, a Nervo solo parece haberlo visto de lejos, pero lo elogió mucho y habló con gran afecto y admiración de la primera época de Nervo, diciendo que era el as de ases. Dice, hasta que empezó a hacer sus versos catequistas, entonces me alejé. Pero también, digamos, estoy hablando de los gente del 71, otro era Enrique González Martínez, con quien López Velarde tuvo alguna fricción, pero que trabajaron mucho juntos. Cuando hay dos gentes decentes y se han querido, es muy difícil que a la larga pierdan esa amistad, que se quieren y se admiran. Incluso cuando renuncia o ni siquiera se presenta después de la muerte de Carranza López Velarde, se queda en la Chile y le escribe a González Martínez, que estaba embajador plenipotenciario en Chile, que Vasconcelos lo ha citado en febrero de 21 para ofrecerle chamba. Lo lleva Pedro de Alba y lo llevan amigos, y Vasconcelos, que era muy hábil y que se portó siempre muy bien con López Velarde, las dos veces lo hace entrar en el 14 y en el 21 a la Escuela Nacional Preparatoria, y lo hace entrar a trabajar al Maestro, donde se publicó por primera vez La Suave Patria, con un tiraje de 100,000 ejemplares. Yo nunca he visto uno en esa época. ¿Te acuerdas cómo eran las conceptos? Ahora, ¿dónde quedaban tantos los secretarios de las conceptos? Que fue extraordinaria la labor, pero ¿dónde quedaron tantos libros? ¿Quién sabe? En el boiler.
Así le decía. Bueno, le escribe a González Martínez y le dice: vencidas mis reservas morales y económicas. Claro, tenía que mantener madre, hermano. Igual, no sé si Jesús trabajaba también, yo creo que sí. Pero de todas maneras, de cómo eran los sueldos, era la época de la revolución. Y Tablada es el primero que escribe, la primera gente importante que escribe en 14 sobre López Velarde. Y cuando muere, acuérdense que en el minutero está el poema de López Velarde, el retablo: qué triste será la tarde cuando a México regreses, sin ver a López Velarde. Sí, un gran siglo de la tarde. Llora ya entre murmullos de regreses, de suspiros, de llantos y de preces, hice una voz al ánimo cobarde: qué triste será la tarde cuando a México regreses, sin ver a López Velarde. Y luego le escribe por ese tiempo, una sorpresa que a los 33 años para todos. Incluso Manuel Persar se cuenta que fue al velorio allí a la universidad, que estaba en Primo Verdad, después fue Prepa 2. Sí. Y entonces que no salió y se fue a caminar por donde fuera, porque era tal el golpe de la muerte del amigo, pues el amigo mayor, ¿no? Y Tablada le escribe a Rafael López, que era también del primer círculo, un poeta guanajuatense, que era conocido entonces, y prácticamente nadie lo lee, pero que era amigo también de Tablada. Le dice que iba a ser, que siempre se imaginó a López Velarde regresando a Jerez, viejo y botoso, viendo a las muchachas en el jardín chico, en el jardín grande, o sea, lo que era el jardín brillante, y ahora le pusieron jardín Hidalgo. ¿Para qué se llama? Si 1 millón de plazas Hidalgo, ¿por qué le ponen jardín? La plaza de Armas, donde ya pusieron por fin el busto, ¿no? Pues ahí podrán ver a todas las muchachas. Es que todo gira. Lo que decía López Velarde: yo que sin mujer no atino ni lo pequeño ni en lo grande, dióme como ángel guardián, Dios dióme como ángel guardián, un ángel femenino. Entonces también dice muy hermosamente, muy dolorosamente Tablada, tómese en cuenta la diferencia de edades, que cuando iba a regresar a México se iba a encontrar en la Alameda un enorme socavón. A diferencia de su hermano mayor, José Juan Tablada, que escribió infatigablemente crítica de arte, quien pintó hasta el final de sus días, quien fue un devoto coleccionista y llevó recursos visuales de la pintura a las imágenes de la poesía, en López Velarde, a excepción de lo escrito sobre Rand, las artes plásticas apenas distrajeron su atención. En cambio, el teatro y el cine sí hay muchas crónicas, ¿no? Según se le ve, desde 1908 hasta su muerte en 1918, hubo varios temas que obsedieron en su pintura a la huascalentense Rand. Cuadros donde compuso con sobria intensidad los trabajos de obreros e indígenas, y los cuales contienen una profunda y a la vez contenida emoción social. Lo hayan visto la vendedora de ollas, que es muy impresionante. Todas del pueblo, la ofrenda, aquella en que va la chalupa, ganó llena de flores, los contrastes visuales. Y la India con esto, que es
una india purísima, un hijo ahí que es tremendo, marca todo el sufrimiento y la pobreza al mismo tiempo. En segunda medida hay otros cuadros donde la sensualidad recorre en una llama nuestro cuerpo, como el tríptico temprano de la leyenda de los volcanes, ¿te acuerdas de eso? Que está ahí como tirado en el Ateneo de Saltillo, muy mal colocado, todo está mal colocado ahí, pero sí, creo que debería rescatar el monólogo, los calientes, y sobre todo eso cuando la intensidad del beso de los jóvenes y luego el castigo, ¿no? Y la convierten en destilación. Sí, maravillosa la teoría es correcto. Y algunos otros de las llamadas criollas, a pesar de que no son muy bonitos, son muy atractivos. La criolla del mantón, el rebozo, hablando de rebozo, ya vieron el rebozo. En una tercera medida hay otros cuadros donde realiza los retratos y los autorretratos en los que dejó con exactitud fotográfica los rasgos del rostro humano. O finalmente está su ambicioso e inconcluso friso Nuestros Dioses, donde se observa una ceremonia o procesión de indios y conquistadores españoles con figuras corporales del todo idealizadas. Por cierto, una de las modelos principales de Saturnino fue su esposa Rosario Arellano, que fue personaje de pinturas espléndidamente coloridas, como la Dama del Mantón y Tehuana. La Tehuana, sí, fue antes que Frida. Su bigotito. Sí, pues eso se los ponía de malvado Saturnino. Viuda Rosario Arellano y huérfano José Francisco hijo, López Velarde, inmediatamente después del deceso del pintor, acuérdense que es asesor de Aguirre Berlanga, se aboca a tratar de vender en el precio que creía que merecían los cuadros del amigo. Pues era difícil porque nadie conocía, había tenido una exposición y no tenía mercado. Estaba por inaugurarse en noviembre de ese 1918 el Museo del Estado o Museo de Bellas Artes en Guadalajara, que ahora es el Museo Regional, y que está ahí junto a las personas ilustres, ¿no? Me cae gordoso de personas ilustres porque me recuerda a Fox. En ese mes de octubre toca el asunto a su amigo, el político y caricaturista, muy buen caricaturista, José Guadalupe Zuna, el papá de la compañera María Esther, esposa de Echeverría. Era interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Fue gobernador de Jalisco. Sí, mucho. Un hombre de mucho carácter. Quien a su vez lo habla con quien sería, Zuno habla con quien sería el director del museo, que tiene otro nombre, pero se lo reduce como Isca Farías, antes todavía de Carlos Fuentes, en la región más transparente, Isca se la fue. En diciembre, Isca Farías le escribe a López Velarde que hay interés en los cuadros, pero después se complica el asunto porque el jefe de López Velarde, el ministro y amigo suyo, Manuel Aguirre Berlanga, destina el dinero de la compra a obra de pintores mexicanos para museos de la Ciudad de México, y así se lo hace saber el ministro Aguirre Berlanga a Isca Farías en una carta de febrero de 1919. Todo esto pasa en 4 meses, ¿no? Debió ser una frustración para López Velarde y para Rosario Arellano, la viuda del pintor, que estaba en la chilla y con un hijo por mantener, pero eso, curiosa o paradójicamente,
fue una de las causas que salvó de la dispersión la obra de Saturnino Herrán. Eso con Frida. La mayoría de las obras están desde hace décadas, gracias a una habilísima jugada del inolvidable poeta y promotor aguascalentense Víctor Sandoval, en el Museo de Aguascalientes. Los mexicanos ganamos. Por cierto, Víctor Sandoval fue miembro de este seminario y fue quien me trajo. Así, mira. Y el pretexto fue el encuentro de poetas del mundo latino. En aquel 1919, en zozobra, hay un poema dedicado de López Velarde a Herrán, El Minuto Cobarde, que por cierto es uno de los que llegan más al alma, el cual es una evocación pletórica de nostalgia del Jerez perdido. Ahí está la parroquia, los relojes del curato, las lunas, el tema llorón de un incierto piano. A él le encantaba oír el piano ahí, sobre todo por las solteronas que oía desde la calle, el piano de Genoveva. La garganta, así la llaman, la garganta criolla de Carmen García. ¿Por qué criolla? Quién sabe, pero suena muy bien, ¿no? La garganta criolla de Carmen García. Cromos, bobalicones y gallinas y conejos. En algo, en mucho, ambos, pintor y poeta, compartirían la nostalgia de la provincia inmutable. Tal vez no estaría de más recordar, ya vamos a terminar, una bella anécdota de Carlos Fuentes que relata en su ensayo introductorio acerca de Saturnino Herrán. El trabajo se llama La Pasión y el Principio. El primer trabajo diplomático de Fuentes lo tuvo en Suiza y el embajador era nada menos que el doctor Pedro de Alba. Al hablar el embajador de López Velarde y de Saturnino Herrán, escribió Fuentes, lo hacía con una melancolía muy pura. El embajador, cada 15 de septiembre, los reunía para recitar La Suave Patria. En estas páginas hablamos de que la amistad de López Velarde y Herrán fue espinosa, pero también muy entrañable. Con magnífica intuición, Carlos Fuentes escribe: el poeta es, en más de un sentido, el compañero andante del pintor, su gemelo enemigo, aunque intensamente fraternal. Esta última frase lo resume todo. Su gemelo enemigo, aunque intensamente fraternal. En 1945, en su autobiografía, José Clemente Orozco señala: entre los discípulos predilectos del maestro Fabrés hay que mencionar a Saturnino Herrán, una verdadera promesa para la pintura mexicana y que hubiera llegado a ser un artista notable en el México de hoy. Tengo la impresión de que Orozco, a principios de los 40, la circulación de la obra de Herrán era aún escasa, no conocía más que unos cuantos cuadros del pintor aguascalentense. No sé qué diría ahora si viera que desde hace décadas Herrán es considerado uno de los pintores clásicos de la tradición mexicana, en vez de verdadera promesa o él hubiera llegado a ser. Quizá habría hablado
me doy por creerlo, de uno de nuestros pintores mayores. Y una pregunta dolorosa. La muerte de un artista único e irrepetible en el verano de sus dones. ¿Por qué? Creo que fue, como no más, el contenido del ensayo es maravilloso, pero cómo nos lo platicó. Está lleno de poesía, es que los poetas llevan la poesía a todo, ¿verdad? Porque un ensayo estaba lleno de poesía, de verdad fue extraordinario, Marco Antonio. Muchísimas gracias. Pues sigan asistiendo a las pláticas de Juan Manuel.